Então, eu deixo agora a palavra com a Celina. Celina, está contigo. E eu te mantenho informado do teu tempo. Muy bien. Hola a todos, mi presentación va a ser en español. Antes que todo quiero agradecer muchísimo a los organizadores y al apoyo que nos han podido dar a varios para poder participar en este evento desde México. Me llamo Céline Jacquin, soy geógrafa urbanista, trabajo en especial el tema de movilidad y es el tema sobre el cual voy a hablar ahorita. Participo en OpenStreetMap en varias acciones desde más o menos 3 años y además soy ciclista y estoy cercana al sector activista ciclista, que es como el fundamento de esos 2 proyectos que les voy a presentar a continuación. Entonces, en el 2014 recibimos en la Ciudad de México el evento Con Datos, donde empezó a emerger el proyecto. Lo que quería hacer era aportar a OpenStreetMap información relevante para ayudar el activismo ciclista. Me refiero a que el activismo ciclista está abogando a muchas causas que permiten mejorar las condiciones del ciclismo. En la Ciudad de México y en el país en general, el ciclismo es muy difícil, es muy peligroso por falta de infraestructura, por falta de seguridad, por falta de muchos aspectos políticos del cual carece el país. Entonces, yo quería aportar realmente información, pero que era de un tipo intangible, así llamamos varios proyectos que realizamos en México. Y en el evento Con Datos tuvimos un tallercito donde empezamos en grupo a reflexionar sobre cómo podemos, inspirándonos de OpenStreetMap sin aportar datos a OpenStreetMap, porque son de carácter intangible, cómo podemos generar un proyecto que con el mismo espíritu aportara información muy relevante. Entonces, de ahí nació el proyecto Repúbicla y un mes después del evento Con Datos tenía lugar el Congreso Ciclista justamente todo ese tejido de activismo, de colectivos y asociaciones en otra ciudad mexicana, en Tuxtla Gutiérrez, donde presenté el proyecto un poquito más acabado. El contexto, entonces, en realidad es que como geógrafa urbanista me enfrento cada día al problema de que no tenemos datos en México y en muchos países de América Latina y muchos países en desarrollo también, no tenemos datos para generar una buena planeación urbana. La base de la planeación debe ser la información y no existe la información más básica, o existe pero no es accesible, o cuando es accesible es muy mala, es muy sucia, no es actual. Además, a través del trabajo de esos últimos años, donde además del activismo, ayudo al activismo a acercarse a sus gobiernos, a las dependencias de gobierno, nos damos cuenta que las dependencias están sumamente fragmentadas, entre sí mismas no colaboran, no se transmiten información y eso es quizás el mayor obstáculo en realidad para que la información fluya desde el lugar donde se produce al lugar donde tiene que llegar, que es la planeación, la reglamentación, etc. El tercer punto es que sobre el tema específico de la movilidad, y más en específico aún de la movilidad no motorizada, el ciclismo, la caminata, faltan aún más esos datos, porque pues, por su carácter dinámico la movilidad es difícil estudiar, ¿no? Entonces, los gobiernos producen datos mediante encuestas domiciliarias o en transporte o en calle, pero a medida de que se aporta una nueva línea de transporte o una infraestructura, esos datos ya no son válidos. Entonces, la movilidad es un campo del urbanismo que necesita producir datos más y más frecuentemente. Aparte, los métodos de producción de datos tradicionales tienen un altísimo costo para los gobiernos, entonces, pues obviamente en nuestros países los producen muy poco. Y cuando los producen según una coyuntura política o porque se va a realizar alguna obra, entonces lo producen sin darle continuidad a las metodologías anteriores, entonces son datos con un alcance muy limitado. Todos esos obstáculos no permiten hacer una planeación urbana relevante, de calidad. Entonces, en este contexto,
empecé a pensar con un colega desarrollador y ciclista los dos, que cuál sería la manera ideal hacia la cual caminar como investigación, como reflexión, para pues atender un poco todos esos temas. Y se nos ocurrió que podríamos hacer un experimento de crowdsourcing y en un pequeño tema en específico, no toda la movilidad, pero un pequeño tema. Y pues hablando de crowdsourcing, tenía que ser un tema que cuenta con una comunidad ya existente, ya un poco unida. Y el ciclismo, pues además de conocerlo, además de conocer ciclistas, entonces ya teníamos un pie en la comunidad, pues era como nos parecía ideal, ¿no? Entonces, Republicla fue programada por mi colega desarrollador como una plataforma de mapeo casera, fue completamente casero el proyecto. Una plataforma en un inicio un poco rústica, donde los ciclistas podrían mapear sus itinerarios, su movilidad, por qué calles pasan, con qué frecuencia, en qué momentos del día y para qué motivo. Eso era nuestro primer ángulo de estudio, porque pues como urbanistas y analistas era la información que nos parecía más importante y que nos parecía faltar más, ¿no? Desde el inicio entendíamos que siendo un proyecto de crowdsourcing teníamos que trabajar muy de cerca con la gente y también teniendo esa sensibilidad, es un poco la idea en la cual voy a insistir en toda la presentación, teniendo esa sensibilidad de entender el usuario. Para que pudiera adoptar la plataforma tenemos que estar muy cerca y entender sus necesidades. Y entender sus necesidades también puede significar renunciar a la idea que tenemos en un inicio de cuál es el tema más importante según nosotros, para adaptar la herramienta al tema que a la gente le parece más importante transmitir, que quizás no es nuestra idea de inicio. Y eso fue sucediendo, trabajando con la comunidad. Pues resultaron que los temas más fundamentales no era ese. Entonces, ese tema pasó a un segundo término y el tema más importante fue pues, la seguridad vial. La seguridad vial es el tema que hemos ido trabajando con mucho esfuerzo desde hace 2 años. Otro objetivo que teníamos realmente era no solo producir información, justamente porque el interés del usuario puede morir, es muy volátil, puede acabarse en un instante si no ve el resultado de lo que hace. Entonces, en paralelo, lo que queríamos hacer era llevar desde el ejercicio de mapeo que hacemos mediante talleres, llevar esa información a un producto directamente y fácilmente utilizable para que los colectivos, las asociaciones pudieran interactuar y comunicar con sus gobiernos locales o también, ¿por qué no?, federal. Entonces nosotros mismos, el grupo de trabajo, también trabajábamos en esa conexión entre gobiernos y sociedad civil. El proceso fue participativo desde siempre, desde el inicio en ese evento de Condatos, donde reflexionamos en cuál debían de ser los indicadores que trabajaríamos en esa plataforma de mapeo. Eso ha definido las tendencias de la plataforma, también la dificultad de esa comunidad de usuarios que no es como la comunidad OpenStreetMap. Son usuarios que no saben de mapeo, ni siquiera entienden forzosamente para qué sirve un mapa, para qué es interesante, ni siquiera el mapa, algo más básico como el dato. ¿Para qué queremos datos si las mayores actividades que realizan los activistas son más bien campañas de comunicación? Basan sus acciones en campañas de comunicación sobre el tema pues, ambiental, de la seguridad vial. Entonces el dato, con todo lo que implica de trabajo para producirlo, como que es una idea no tan evidente. Y tuvimos que trabajar en eso a través de mucha socialización y de construcción de comunidad para que esa idea pudiera permear. También trabajamos desde el inicio en otra idea que todavía 2 años después sigue, es una idea de largo plazo, todavía no la adoptan totalmente, pero de que la información es mucho más útil y gana mucho en alcance si usamos estándares y estructura en la misma información. Eso es como básico y entendible para OpenStreetMap y también lo utilizamos esa idea para Republicla.
y que si trabajamos a nivel nacional y podemos comparar ciudades, es mucho más útil que si cada ciudad y cada colectivo produce su información de manera fragmentada y de manera separada. Entonces empezamos a trabajar mediante talleres con los colectivos, con la red llamada Bicired, que agrega unos más de 60 colectivos del país, México. Trabajamos primero en los temas que nos parecían importantes y poco a poco más en sus temas de ellos, que les parecían más prioritarios, que pues es la incidencia vial, son las zonas de acoso a las mujeres también en el espacio de tránsito, que uno vaya a pie o en bicicleta. Y intentamos también agrupar esa Bicired con otro tipo de activismo vinculado a esos temas, pero no forzosamente al ciclismo. Entonces, eso fue también otra manera de crear más comunidad alrededor del tema de la movilidad. Utilizamos el mapa para acercarnos a la comunidad de diferentes maneras, no solo a través de una plataforma tecnológica, porque, repito, el nivel de manejo de la tecnología a veces es muy, muy bajo. El uso de un celular, aunque en México pues, el celular es muy presente, el smartphone, pero una parte de la población no está muy a gusto con usar aplicaciones de un celular, aplicaciones georreferenciadas, o no sabe mapear, no sabe ubicarse en el mapa, entonces no puede dibujar su recorrido. Entonces también trabajamos con mapas impresos en eventos oportunos, eventos que tienen que ver con la bicicleta, con la movilidad. Generamos talleres en barrios donde sabemos que por el nivel social y no por moda, el ciclismo es muy presente, pero la gente no lo reflexiona como que, yo soy ciclista, no, simplemente pues, utiliza la bicicleta porque no hay de otra y es lo más práctico. Entonces, ahí nos acercamos a las comunidades de habitantes con mapas impresos, donde en los mapas impresos pues, dibujamos, ponemos como puntitos de los cruces inseguros, de mucho tipo de información, que luego, si se presta esa información, georreferenciamos y lo integramos a la base de datos de República. A la izquierda y en esa slide siguiente, es otra manera de utilizar el mapa impreso ya como un resultado y como un medio para trabajar el tema de la inseguridad vial. Ahí, en esta foto, se está utilizando el mapa con una ONG que capacita a operarios de transporte público. El transporte público, en México por lo menos, es uno de los sectores que más genera incidentes viales con ciclistas. Entonces, ahí el mapa se utiliza como soporte de sensibilización pues hablemos del tema, vemos cómo en el mapa hay una concentración de incidentes en tales lugares y de ahí los operarios, todos esos hombres ahí son choferes de autobús, sirvió con el tutor ahí, sirvió mucho para que empezaran a hablar y que también pues hicieran el tema como más emotivo, más personal. Entonces ahí tenemos el mapa como medio de educación. Y ahí con dependencias de gobierno diversas, vinculadas también a la seguridad vial, la SSP, que es la Secretaría de Seguridad Pública, es la secretaría que pues son los agentes de tránsito, ¿no? Otras organizaciones de la Ciudad de México que trabajan la movilidad en general o la recolección de datos. Siempre para transmitirles esa idea de que abriendo su información beneficiarían a la sociedad, porque al final si República existe es que no existe información de calidad producida por el gobierno y abierta. Entonces eso, la apertura, la estandarización para que todas esas dependencias de gobierno encuentren en esos datos los datos que necesitan, tanto el sector salud como el sector de seguridad y el sector de planeación. Entonces, ahí doy un recorrido muy rápido de cómo se ve la herramienta. Está ahora, 2 años después, en su tercera versión, ya integrando la percepción del usuario, que al inicio se le hacía muy poco amigable, entonces la hicimos más amigable. Ese es cuando abren la liga de republicla.org, eso es lo que ven, es un mapa donde está representada por default toda la información. Cuando uno se acerca la puede ver y consultar, ahí se abre un pop-up, un info window donde puede ver de qué se trata. Aquí no alcanzan a leer, pero es un incidente vial de un peatón. La estructura básica que sugerimos es que las personas escriban en qué calle es, ¿no? La calle 1 y la calle 2 de una intersección.
Esa estructura la estudiamos según cómo vemos que las dependencias necesitan la información también, porque el objetivo, insisto, es llegar a que sea una información útil para la planeación urbana, ¿no? Y la fuente de la información. Ahí les presento todas las ventanas que se ven en la plataforma. Ese diagrama explica cómo se relaciona conceptualmente el proyecto de Repúbicla entre la base de datos y las tecnologías. ¿Por qué? Porque en un inicio pensábamos desarrollar la plataforma de mapeo web, que es esa que ven, y a futuro una aplicación móvil, pero es un proyecto casero, entonces obviamente el desarrollo móvil tardó mucho y todavía no lo tenemos. Después empezamos a pensar justamente integrando esa visión del usuario, de que hay tantas aplicaciones móviles, o sea, y yo misma como usuaria veo que tantas aplicaciones es un freno para usar la tecnología. No quiero tener 10 aplicaciones, una para reportar un bache, una para hacer deporte y tener como la información de mi desempeño físico, otra para decir que por aquí me desplazo, otra. Eso frena completamente el propósito de todas las aplicaciones. Entonces, yo creo que pensamos que era mucho mejor intentar apoyar el liderazgo de aplicaciones ya existentes, ya insertadas, que benefician ya de comunidades importantes de usuarios. Por ejemplo, en tema de ciclismo, Strava u otras de ese estilo, pero Strava, por lo menos en México, todo el mundo la conoce. Y vincular y compartir datos, más bien. Lograr hacer alianza con esas empresas para que ellos nos puedan dar una información con el nivel de detalle, que tampoco es mucho, que nosotros necesitamos para la planeación y nosotros aportarles datos para que pues, ellos también vean un beneficio en eso. Estamos en eso apenas. Y aquí, sobre la misma plataforma, es como se dibuja. Entonces, pues ahí se dibuja una línea. Cuando uno acaba de dibujar un objeto, se abre un pequeño formulario y eso sirve para aportar este tronco común a la información, esa pequeña estandarización que buscamos. Entonces, ahí preguntamos sobre un recorrido, cuál es el motivo de desplazamiento, cuál es el tiempo aproximado, cuál es la frecuencia del recorrido y calificar la ruta, con el propósito de que esa información, una vez que sea masiva, pueda ser integrada a algoritmos de aplicaciones de navegación para ciclista, según su criterio de necesidad. Por ejemplo, si a mí me importa transitar de manera segura o rápida o por zonas agradables, bonitas de la ciudad, son como criterios de usuario que uno puede poner y gracias a esas calificaciones podríamos tener la ruta más adecuada para cada persona, etcétera. Para un punto, lo mismo, se abre un formulario donde tenemos varios campos que son referidos a las condiciones de la ciudad. Entonces, cruce peligroso, un diseño urbano que genere una situación de peligro o condiciones de mantenimiento, una bicicleta blanca, que si no saben lo que es cuando se murió un ciclista en algún lugar, muchos colectivos retoman esa iniciativa que viene de Estados Unidos, creo, donde ponen un memorial que es una bicicleta pintada de blanco y la colocan en el espacio público de manera permanente para recordar que ahí murió alguien. Pero puede ser también denunciar una invasión permanente del carril ciclista por un comercio, por vehículos, un robo de bicicleta, un comercio bike friendly, etc. Y lo que ven ahí es lo que permite, al lado de esa información que es tronco común, poner información personalizada. ¿Por qué? Justamente para adaptarnos a las necesidades de los usuarios, de los usuarios activistas en ese caso, que en un lugar chiquito, mientras aportan información a la base de datos para que tenga una relevancia y que podamos comparar a nivel país, también puedan cubrir un interés muy particular de un estudio que ellos hacen a nivel de una pequeña comunidad, con datos que a lo mejor yo no tenía planteados en mi tronco común de información. Entonces, ahí es muy parecido a la estructura de OpenStreetMap, es como poner un tag, ¿no? Entonces pongo en la categoría pues un tag y al lado su valor y eso se refleja en la base de datos. Listo. La base de datos es descargable desde la página de republicla.org.
realmente toda la información se vierte en forma de texto para que la base de datos pueda ser muy grande y pesar muy poco, pero al exportar la base de datos mediante un script, todos los campos personalizados se separan en columnas para que el usuario Lambda pueda abrir eso en un Excel y que le funcione. Y que de ahí pueda filtrar, ocupar su sola ciudad, ocupar solo el tipo de dato que le interesa, ciclista o peatón, porque abrimos el tema a los peatones también. Por ejemplo, ahí son muertos en bicicleta, atropellados, entonces podemos ocupar, filtrar solo lo que son los muertos y trabajar sobre este tema, etcétera. Republicla está vinculado, la base de datos está en CartoDB, entonces de CartoDB lo que hacemos además es producir mapas temáticos para que los colectivos ciclistas puedan directamente descargar un mapa o hacer una copia de pantalla sobre su ciudad y no tener que construir un mapa, porque repito, no saben, no he visto personas que supieran utilizar un sistema de información geográfica. Y esos mapas, siendo muy visuales, hablan mucho y transmiten un mensaje claro, por lo menos es el objetivo. También en esos mapas tenemos un diálogo constante con la comunidad activista para que nos puedan decir, oye, yo necesitaría que se vea más así, así, para pues justamente la junta que voy a tener con la Secretaría de Seguridad Vial me pueda servir más, o para tuitearlo, etcétera. Entonces ahí pues ponemos logos, o sea, adaptamos el diseño, es bastante simple y pues entonces personalizado. Ese es el resultado, este mapa a nivel nacional, de lo que hemos logrado mapear en cuanto a incidentes viales. Acercándonos al centro de la Ciudad de México, vemos como este mapa de calor nos permite claramente identificar concentraciones de incidentes viales a nivel de cruces, y eso para la planeación urbana ya tiene sentido. Esa es otra representación de la misma información donde no se nota mucho, pero pudimos separar por iconos diferentes los atropellados peatones y ciclistas, y donde hay un punto rojo es donde fue fatal el incidente. Y notan colores de los polígonos, es un conteo de los atropellados por delegación, municipio, por mes. Ese es un mapa que hemos construido cada mes, actualizado para comunicarlo en las redes sociales, etiquetando a las autoridades. Ahí ya hay un acto de queja, ¿no? Ese es lo mismo viendo más cerca. Esto ya es un trabajo sobre los recorridos que hemos hecho ya con una ciudad de provincia en específico, Morelia, donde ahí sí se logró con un contacto muy voluntario con el colectivo ciclista fuerte de esa ciudad. Logramos tener más liderazgo entre los ciclistas con el gobierno local, y entonces se pudo recolectar más información en un tiempo más corto. Entonces ahí son los motivos de desplazamiento, y aquí la frecuencia. La frecuencia y la densidad de recorridos ciclistas en ciertas avenidas directamente nos pueden transmitir el mensaje que ahí se requiere una ciclovía, por ejemplo. Si lo cruzáramos con la información de atropellados y si viéramos que en esas avenidas además hay muchos atropellamientos, ya es como muy obvia la necesidad de una infraestructura. Seguimos innovando poco a poco, aunque sigue siendo casero y no financiado el proyecto, pero eso finalmente nos ha dado la posibilidad de ir más lento y entonces de tener un proceso más comprensivo con la comunidad de usuarios. Entonces, ahí estamos en ese momento experimentando con un bot de Messenger de Facebook, para que desde el celular, sin tener una aplicación realmente para mapear, pero desde el celular poder mapear a través de ese bot. Entonces ahí se ve cómo funciona. Llamamos el bot y el bot nos dice ¿qué me estás diciendo? Entonces le decimos, pues ahí quiero reportar algo. Nos dice, ¿dónde estás? Le mandamos ubicación al bot, le explicamos cuál es la categoría de información que hay, ponemos un comentario y eso queda en el mapa y en la base de datos. Eso está en proyecto también
es pronto generar un dashboard con un resumen estadístico y muy visual de la información para dar otro producto, digamos, al activismo para que pueda transmitir la información de manera con más eficiencia en redes o con gobiernos. Sobre el tema entonces de incidencia vial, para lograr recopilar más información, no estamos simplemente diciendo a la gente que puedan mapear cuando quieran la información de la cual se enteren en cuestión de atropellamientos. Construimos en la Ciudad de México, por lo menos, en su inicio, un grupo de trabajo dedicado a recopilar información desde las redes y desde las redes, desde un actor especializado, más bien en las redes sociales. ¿A qué me refiero con actor especializado? Me refiero a los médicos, paramédicos, ambulancias, que descubrimos fortuitamente que en México estas personas tuitean de manera voluntaria. O sea, no es un proceso de trabajo para ellos, pero simplemente se les ocurre tuitear, se les ocurre pensar que puede ser una información relevante que estén operando un atropellamiento en algún lugar. Y cuando notamos eso, y notamos que era mucha información en Twitter sobre eso, pensamos que era una fuente extremadamente interesante y muy complementaria de la información inexistente, sucia y difícil de obtener de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, con IFTT, que es una aplicación que jala información de distintas herramientas online hacia otras herramientas, entonces permite hacer como canales y feeds de información. Hicimos una búsqueda fina de Twitter para jalar esos tweets a una base, un Excel online de Google. Y entonces en esa tabla tenemos el tweet separado por campos con el origen del tweet, el contenido del tweet, la fecha y el link al tweet, obviamente. Con la idea de que luego esa tabla la pudiéramos manejar y en grupo mapear. Entonces, ahí son como, es un pedazo de un PowerPoint que yo uso para capacitar el grupo de trabajo, donde entonces tenemos la tabla, explico que hay que abrir el tweet, a veces hay que abrir la conversación, porque es bien interesante. Un paramédico, más bien muchas veces un ciudadano tuitea diciendo, por ahí hay un accidente. Un paramédico pregunta a esa persona, ¿dónde estás exactamente? ¿En qué calle? Y se despliega toda una conversación donde desde el usuario hasta el paramédico y el agente de tránsito están ubicando mejor el lugar, están llegando, están confirmando que están operando y que se llevaron la persona, que ya está trasladada a un hospital, y eso nos permite tener mucha información. Entonces explico a las personas que capacito que hay que leer un poco toda la conversación y esa información mapearla, más bien desglosarla en el campo del formulario, en los campos del formulario, y lograr tener una base de datos más finas. Entonces, ese proceso de mapeo que hemos hecho de manera con mucho esfuerzo durante un año para lograr tener los mapas que han visto justo antes, también nos han hecho pensar que tendríamos que evolucionar de un proceso de trabajo donde tenemos una información incompleta y tenemos que mapear a mano. Es muy laborioso realmente, o sea, pide una inversión de tiempo muy importante. Evolucionar de eso a, ¿por qué no?, capacitar a la gente que produce esa información desde la raíz para que esa información pueda ser útil para todos y sin necesidad de mapearla. ¿Cómo hacer eso? Es muy simple, desde Twitter, desde cualquier, como vimos el bot, podemos transmitir la ubicación. Entonces, ¿por qué no enviarían la ubicación directamente? Y así esos datos se pueden conectar a un mapa. Entonces, eso es un proceso que apenas estamos empezando también, donde nos acercamos a organizaciones de rescate, empezando con la ciudad de Morelia, que es más pequeña, entonces quizás es más fácil hacer este contacto con organizaciones, para que ellos tuiteen ya de manera sistemática y con esa información necesaria y con la ubicación precisa. Entonces ahí es otra vez un pedazo de un PowerPoint que uso para capacitar, donde explico primero pues, todo ese valor de la información que todos los sectores de la sociedad no tienen claro.
cada quien produce una información para su único uso y entonces es un esfuerzo de todos que llega a ser irrelevante porque no logramos tener mayor alcance. Entonces, explicamos ahí las fuentes de la información sobre incidencia vial, cómo ellos son parte de esas fuentes de información y cómo son la mejor fuente de información. Los rescatistas son realmente la mejor fuente de información porque un agente vial llega si hay un daño material entre vehículos, no llega a atender todos los atropellamientos. Un rescatista llega siempre si hay un daño físico. Explicamos por qué con Twitter, justamente porque el usuario generalmente, Twitter en México está muy utilizado, entonces la aplicación de Twitter es bastante básica, a eso se dedican ellos, a lograr hacer aplicaciones muy amigables, entonces ¿por qué inventar mi propia aplicación si existe una aplicación que lo hacen perfectamente bien? Y eso pues, nos permite entonces aprovechar sin invertir absolutamente nada, algo que ya existe y funciona. Explicamos qué información básica escribir en el tweet y que quepe en el tweet. Y la información básica son las calles nuevamente para poder corroborar que la localización es correcta. ¿De qué se trata? Si es un peatón, si es un ciclista, unas palabras cortas que puedan decir el género y la edad y la gravedad de la lesión, y si hay espacio se pone información adicional y se explica también cómo poner la ubicación exacta. Para esto se trabaja en una cuenta colectiva para que las personas no tengan, porque también es una cosa que no logran hacer fácilmente las personas, entrar a los parámetros de cuenta, poner la opción de activar la ubicación exacta, etc. Entonces, para facilitar eso, creamos una cuenta de Twitter colectiva donde simplemente se conectan a esa cuenta y ya tienen los parámetros activados. Ahí es una prueba de eso, para ver la ubicación si realmente es buena, y diría que en un 90% es bastante acertada la ubicación. Entonces ahí pues son los tweets de test que realicé y ahí son los puntos jalados a un mapa. Voy a hablar muy rápidamente de otro proyecto que ha emergido de Republicla, ha emergido del trabajo con la comunidad, y ahí es utilizando el photomapping. Entonces, Mapillary y OpenStreetView para que los ciudadanos, entonces ciclistas o peatones, se sigan dirigiendo al sector activista para que puedan seguir haciendo un diagnóstico, una evaluación del espacio de tránsito, pero de manera ya mucho más visual y mucho más fina y mucho más fácil de integrar a las redes sociales y de comunicar entonces sus denuncias de una manera más eficiente. Se nos ocurrió que el uso de Mapillary podría tener ese enfoque, teniendo como un tipo de campaña basada sobre Mapillary, con una cuenta común donde invitamos a las personas a conectarse en el marco de alguna caminata. Los colectivos pro peatones hacen mucho esto, organizan caminatas donde en grupo, donde invitan a habitantes y a representantes de gobierno, caminan en cierto lugar para ver que la banqueta está muy mal, para ver que pues, hay postes en medio de la banqueta y eso dificulta el poder transitar por ahí, y aún más si uno se desplaza en silla de rueda o con una carriola o con bultos. Entonces simplemente aporté ni siquiera una herramienta porque ya existía, pero una metodología a este trabajo ya existente de la comunidad para darle un resultado mucho más útil para llegar a su propósito, que es modificar el diseño urbano y aportar a la política pública. Entonces ahí explico a la gente el beneficio otra vez del dato. Sabes, el dato es una imagen y un mapa, la imagen georreferenciado sobre un mapa. ¿Por qué es importante y por qué eso puede servir? Para que el peatón pueda inspeccionar el espacio, el espacio público, en este caso las vialidades, la accesibilidad a pie, silla de rueda, la infraestructura, pero también que tiene un rol importante a través de eso, de comunicarse con su gobierno. Entonces, pues ahí doy otros ejemplos, ¿no? De que también podría tener un beneficio importante para evaluar y dar seguimiento, dar a conocer un patrimonio natural, un patrimonio arquitectónico, ¿por qué no un patrimonio también arqueológico?
y que estas acciones se ubican en acciones de tipo documentar para denunciar. O sea, no solo producir el dato, porque una crítica que escucho mucho es, bueno, creamos datos y ¿para qué? ¿No? O sea, ¿y luego qué? Entonces, documentamos y denunciamos. Eso es el Street View, pero como no siempre hay internet, lo tengo ahí en slides, ¿no? Entonces, es como subimos a un puente peatonal, ¿no? Y cómo eso puede ser extremadamente difícil para una persona mayor de edad, para una silla de rueda, simplemente para cualquier peatón, en lugar de cruzar la calle de manera segura porque hubiera un cruce bien diseñado, pues esos puentes son un problema realmente. En México la Liga Peatonal los llama los puentes antipeatonales. Para eso también generamos una cuenta colectiva, la misma idea de que la gente se conecte ahí y que podamos entonces captar y filtrar la información directamente. La idea es llegar a este mapa, que es un mapa de la antigua versión de OpenStreetView, donde podemos ver las fotos en forma de thumbnails, ¿no? De pequeñas fotos sobre el mapa, y eso es extremadamente útil, sin hacer nada más, para pues, un gobierno de ciudad, para ver, bueno, pues exactamente ahí hay un problema. Puedo ir directamente a ese lugar y resolverlo si es que tengo la voluntad de hacerlo. Este proyecto inició en el inicio del año 2016, entonces es bastante joven, pero como llegó a atender una necesidad real de la comunidad activista, pues está funcionando bastante bien. Varios colectivos lo están aplicando en su ciudad, lo están adaptando. En este mismo momento, entonces la Liga Peatonal ha hecho ya 2 o 3 mapeatones en distintas ciudades del país. En este momento, en la ciudad de Jalapa, el colectivo Codeando México de la ciudad de Jalapa, lo están aplicando. De hecho, creo que es hoy mismo. Entonces, me gustaría que se puedan conectar por redes a OpenStreetMap México en Twitter y ahí enseñaremos los resultados, ¿no? Es bastante interesante. Es bastante interesante también en Jalapa porque poco a poco desde este año hemos ido mejorando la metodología, no solo de cómo hacer las fotos del espacio público, pero también cómo organizarse y qué actores de la sociedad y de la ciudad juntar en esta operación para que tenga el mayor alcance posible en términos de sensibilizarse todos, de convivir todos. O sea, hay una cuestión ahí de participación ciudadana y de integración de la ciudadanía con su gobierno, ¿no? O sea, es un espacio de convivio también y de construir un tema en conjunto. Entonces, es bastante importante que en una caminata de este tipo participe, pues, un funcionario, alguien del Instituto de Planeación, ¿por qué no? Algunos policías, unos universitarios dedicados al tema de movilidad, el activismo, etc. Entonces, eso es parte de la metodología que en conjunto producimos y en Jalapa ya han estado, yo creo, desarrollando más todo esto. Entonces, lo que pide la metodología es observar en particular esta lista de elementos del espacio, que son los pasos peatonales, evaluar cómo están, las rampas para una silla de rueda, pero también las rampas para autos que obstruyen una banqueta, los postes, las banquetas muy estrechas, con poste o árbol en medio, la basura, los cruces peligrosos, donde pedimos a la gente que haga ahí panorámicos completos. Eso permite después a una ciudad evaluar todos los detalles, incluso la semaforización, etc. Las ciclovías, los obstáculos, etc. Ese esquema explica cómo trabajar. Entonces, en la caminata grupal, lo que se sugiere es que tengan un modelo con una dificultad para transitar, que sea una persona en silla de rueda o una silla de rueda prestada y alguien subido en la silla de rueda, una persona con una carriola, una persona con un niño pequeño que todavía no camina bien, una persona mayor con muletas o qué sé yo, o si no se tiene modelo, así, pues una persona que camina normalmente, y esta persona va grabando.
Entonces hay una combinación de secuencias, entonces un Street View, y de puntos específicos que nos llevan al mapa que les enseñé antes de OpenStreetView. Entonces este modelo va grabando, otra persona va grabando este modelo desde atrás para estudiar y analizar cómo logra o no logra esta persona desplazarse. Luego sigue el cuerpo del grupo, del pelotón, que ellos sí van fijándose en cada detalle puntual, entonces ellos no toman secuencias, pero fotos puntuales. Y las personas que están atrás del grupo pueden ir ya grabando secuencias más finas del espacio hacia atrás. Eso permite, uno, tener una visión completa en el Street View de toda la calle, y dos, tener como las fotos más detalladas, y tres, tener esa observación del sujeto que se desplaza con dificultad. Y es todo. Muchísimas gracias. Quem você é e você grita. Okay. Celine, espectacular la plataforma, felicitaciones. La pregunta es, ¿el Facebook Bot o cómo funcionaría? No es muy claro. Bueno, yo no soy la desarrolladora, así que en términos muy técnicos no puedo contestar, pero es extremadamente simple. Creo que es un servicio que da Facebook gratuito, entonces uno lo desarrolla muy poco y se llama mediante el chat. Entonces ahí pones una palabra, ese bot se activa y el bot directamente empieza un diálogo donde te pregunta, ¿dónde estás? Ahí tal como lo enseñé, quizás no se leía, empieza ese diálogo automático de un robot que dice, ¿dónde estás? Entonces dices, y te pone el botón de ubicación, entonces nada más das clic a ubicación. Luego te pregunta el bot, ¿qué quieres notificar aquí? Entonces ahí pones una palabra. Si el bot no reconoce la palabra en sus criterios, te hace otra pregunta. Por ejemplo, el ejemplo que se veía ahí era, hay un peligro, tú contestas, ¿no? Hay un peligro. Y te dice, ¿qué tipo de peligro? O ¿qué tipo? Nada más. Entonces, más te vas acercando a las categorías que él tiene preregistradas, más va afinando la respuesta y cuando le das la palabra correcta, ya pasa a la segunda pregunta, que es la tercera más bien. ¿Tienes un comentario adicional? Entonces, eso va a referir al campo comments de la base de datos, ¿no? Si ya no pones nada, pues se quedará vacía. Si pones un comentario, se vertirá este texto en la base de datos en comment y hay un botón acabar, yo creo, y se acabó. O te pregunta, ¿tienes otra cosa que notificar en ese punto? ¿No? Listo, se apaga. Y directamente llega eso a la base de datos, tanto el punto georreferenciado como cada campo de lo que le dijiste, la categoría de la información que pusiste, el comentario, la fecha automática, obviamente, la hora, etcétera, y es todo. Es bastante rudimental y pues es un acercamiento a cómo podemos ir utilizando más las tecnologías móviles sin nosotros desarrollar nada. Más una pregunta allá. Levante. Explica quién tu nombre, de dónde eres. Sí. De Rodolfo, de México. México. Sí. Celine, ¿qué lecciones han aprendido, o sea, qué patrones han encontrado en las calles? ¿Qué hace una calle peligrosa de una calle segura? Después de tanto tiempo estar viendo los datos, ¿cómo han podido extrapolar patrones muy concretos o lecciones así básicas que les puedas expresar a cualquier gobierno o a cualquier urbanista? Por el momento, reconozco que por la fase en la cual estamos, nos hemos dedicado más a recolectar la información y a poder comprobar con una información de tipo 10 personas se han muerto ahí, entonces tienes que ir tú a operar este cruce, ¿no? A operar este pedazo de calle. Estamos más ahí que en un análisis ya nosotros, que digamos que no es nuestro rol completamente, ¿no? Más bien ponemos a disposición la información para que los especialistas vayan a hacer auditorías o lo que sea. Pero diría que en general, por la experiencia también que tengo, tiene mucho que ver con pues, falta de semáforo en algún lugar, vueltas continuas.
En México hemos tenido apenas en el inicio de este año un cambio de reglamento vial, pero antes yo creo que en la mayoría de las ciudades sigue válida la vuelta continua, es decir, aunque está el semáforo para no seguirme enfrente, pues puedo dar vuelta. Y ahí si llega un ciclista, un peatón, pues valió, ¿no? O falta de visibilidad, falta de alumbramiento, hay como varias causas que son pues muy evidentes en los cruces, en especial donde podemos ver muchísima concentración. Pero más a detalle no te podría contestar. Eu queria fazer uma Puedes pergunta hacer en portugués si quieres. sobre Twitter. Sí. Como reconhece o padrão e, assim, por exemplo, na calle, é 15 de setembro. Hoje é 15 de setembro, calle maior, o calle 15 de setembro ocorreu um acidente com 3 mortos e como sabe a diferença entre que 15 de setembro é uma calle ou 15 de setembro é hoje ou em 15 de setembro ocorreu um acidente? Ok, cuando procesamos, en realidad no procesamos, es completamente manual y con interpretación humana. Ahí, por eso quisimos evolucionar de ese proceso de mapear a mano los tweets a un proceso donde desde la fuente de información ya está la georreferencia, porque efectivamente es difícil. Pero lo que hacemos es que necesitamos de personas que conocen la ciudad. O sea, intentamos mapear sobre otras ciudades o podría ser otros países, pero pues de preferencia buscamos construir con el grupo, un grupo donde estén personas de las ciudades donde se va a trabajar para que pueda detectar este tipo de particularidades, ¿no? En México también tenemos calles 15 de septiembre. Generalmente ahí tenemos que interpretar y pues se entiende, el ser humano lo entiende. Un robot sería difícil, efectivamente. Pero la fecha del tweet es como automática y está en otra parte del tweet, es un campo aparte finalmente, entonces de esa manera se podría diferenciar. Y pues después, efectivamente, la persona que emite el tweet escribe mal o, por ejemplo, a veces buscamos en el mapa la calle Modelos, porque así está escrito, pero en realidad era Morelos. Una letra fue mal escrita y eso cambia una palabra que suena bien, entonces la buscamos, pero no es esa calle. Entonces sí, en ese aspecto es algo laborioso. Aún así diría que con el flujo de trabajo hemos logrado agarrar una dinámica que hace que cada tweet lo podemos mapear en 5 minutos. Entonces, bueno, de 100 atropellamientos, que es una tendencia en la Ciudad de México al mes, pues entre 10 personas pues podemos irlas mapeando si nos lo ponemos como tarea, y es lo que hemos hecho. Muito obrigado, Celina. Parabéns pela apresentação. Estou conseguindo voltar para o português. E agora vamos ter uma... Então, te agradecemos. Salva de palmas para a Celina. Muito obrigado. Belíssimo trabalho.